Muy buenos días, amigos de YouTube. Sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube, User Amerazo. Mi nombre es Armando Malebranche Erazo Dorado. Existe una modalidad de crédito, especialmente en préstamos para el sector agropecuario, para cultivos de largo plazo, que consiste en que hay periodo de gracia, pero por otro lado, el banco no desembolsa de una sola vez el préstamo, sino que lo hace paulatinamente. Por ejemplo, en un año desembolsa una parte, en el siguiente año desembolsa otra parte, en el tercer año desembolsa. Eso sucede, por ejemplo, en cultivos como cultivos de cítricos o naranjos, cultivos de cacao, cultivos de café, que pues lógicamente las necesidades, si se entrega todo el crédito de una sola vez, es posible que el campesino lo use en otras cosas y no lo dedique al cultivo. Entonces el banco le dosifica y le va haciendo entregas paulatinas, y ese es el caso que vamos a mirar en este momento. Aquí tenemos el caso del cultivo de frutos cítricos. Tenemos cultivo de frutos cítricos, periodo de gracia 5 años, periodo de amortización 7, periodo del préstamo 12 años, cuota inicial 30, lo que quiere decir que no prestan el total de lo que vale la inversión, sino el 70%, y la tasa de interés 8. Entonces, ahora miremos el esquema que nos presenta el banco para el cálculo de los intereses durante el periodo de gracia. Y aquí tenemos año 1, año 2, o sea, los 5 años correspondientes al periodo de gracia donde se pagan solamente intereses. Aquí aparecen 3 entradas de préstamo, que dice, aquí hay un asterisco, y el asterisco nos dice tomarlo de la columna 3, de la parte 3, ahorita miramos. En la columna 3 dice saldo medio durante el año en las entradas de este año. Entonces, como ya sabemos, el Banco Mundial lo que dice es que en el primer año se debe de dividir el valor de la entrada entre 2 porque no ha entrado todo el préstamo, entonces que se promedie. Aquí aparecen los intereses devengados para cada uno de estos. Y acá el saldo adeudado. Entonces, el saldo adeudado, como hay entradas en el año 2, en el año 3, en el año 1, pues este saldo adeudado habrá que calcularlo y los intereses devengados sobre los saldos van aumentando porque no se ha pagado nada, todo está pagándose intereses. Y en la última columna, entonces hacemos la sumatoria de los intereses de cada año, y eso nos va a servir para cuando vayamos a Excel y en el periodo de gracia incluyamos los cálculos obtenidos en la columna 7. Muy bien, entonces vamos a mirar cuáles fueron los valores que dice aquí tomarlo de la columna 3, los valores de la inversión. Y esos valores de la inversión los multiplicamos por el 70% para saber cuáles son las entradas aquí del préstamo en el año 1, en el año 2, en el año 3. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos a la parte 3, columna 3. Y aquí tenemos la inversión 3.420 en el primer año, 1.490 en el segundo y 770 en el tercer año. Esos son los valores de la inversión, pero no son los desembolsos del banco. Ya sabemos que el banco presta el 70% de esto. Entonces eso es lo que vamos a calcular enseguida. Entonces, siguiendo la instrucción que dice tomarlo de la columna 3 de la parte 3, pues la inversión en el año 1, 3.420.
lo trasladamos acá, 3.420 por 0,7, o sea, para calcular cuál es el 70%. La segunda dice 1.490 por 0,7, o sea, el 70%. Y el último, 770, igual. Y ahí tenemos ya el resultado de estas multiplicaciones, nos va a dar el préstamo y el desembolso en el año 1, en el año 2, en el año 3. Haciendo las operaciones, entonces nos ha dado el 70% de 1.420, 2.394. El 70% de 1.490, 1.043. El 70% de 770, 539. Ahora lo que hacemos es cada uno de estos dividirlo entre dos, porque de acuerdo al Banco Mundial ya sabemos que dice que el desembolso no se hizo en el primer día del año, sino que se ha venido, que se pudo haber hecho en mitad de año, o se puede haber dado mensualmente el desembolso. En fin, o sea, hay una cantidad de explicaciones que da el banco. De todas maneras, lo que el Banco Mundial propone es que no se cobre intereses por 1.394 ni por 1.043, sino que esto se lo divide entre dos para favorecer al campesino y que se cobre intereses de la media de lo que han sido los desembolsos, por lo menos para el año en que se efectuó el desembolso. Y entonces, 2.394 lo vamos a dividir entre 2 y eso nos da 1.197, que es la mitad de 2.394, 522, que es la mitad de 1.043, y 230, que es la mitad de 539. Entonces, a cada uno de estos saldos medios durante el año de las entradas, le calculamos el 8%, o le sacamos el 8%. Entonces, 1.097 por 8%, 1.097 por 0,08. Y eso nos da 95,76. Aproximando, lo dejamos en 96. Y lo mismo hacemos en los otros valores. Calculamos igualmente el 8%. Listo, aquí tenemos los intereses devengados en el año correspondiente a cuando entró el desembolso. Entonces, en el primer año entraron 2.394 y los intereses devengados para la media de 2.394, o sea, para 1.197, nos dio 96, para el segundo año 22, para el tercero. Para el tercer año 22. Acá la columna dice saldo adeudado de años anteriores. Entonces, en el año 1, que fue cuando entró 2.394, anterior al año 1 es el año 0 y no había entrado nada. Entonces, el saldo adeudado es 0. En cambio aquí, que ya lo que entró de años anteriores es lo correspondiente a 2.394. Y ese 2.394, entonces es 394, es el valor que va aquí. Aquí ya entran 2.394 más 1.043. O sea, 3.437. Aquí entonces iría 3.437 más 539, que fue la entrada del tercer año. Entonces recordemos que estamos en el año 4 y nos están preguntando saldo adeudado de años anteriores. Entonces aquí
en esta parte es 3.437 más 539 y eso nos da 3.976. Y al siguiente año, en el año quinto, pues ya no hubo entradas en el año 4, o sea que 3.976 se repite. Ahora sí miremos cómo quedan los intereses en esta columna. Intereses devengados sobre el saldo anterior. En el año 1 tenemos estos intereses, pero saldo anterior no tenemos, o sea, intereses no hay. En el año 2, que es este, calculamos el 8% de 2.394. Entonces, 2.394 por el 8%. Y eso nos da 191.51. Eso lo aproximamos a 192. Y listo. Igual hacemos acá. En el año 3, en el año 4 y en el año 5. Y eso nos da estos valores, 192, 275, que es el 8% de 3.437, 318, que es el 8% de 3.976, y 318, que es el 8% de 3.976. Ustedes pueden hacerlo allá en su casa con su calculadora y comprobar que estos son los valores que dan. Ahora dice intereses totales, es la suma de estos intereses. Por ejemplo, aquí 96 más estos intereses, que son 0, aquí me da igual 96. En el siguiente año es 192 más 42, y esto en este año me dio igual. Y aquí, sumando 192 más 42, me dio 234. Aquí, 297 es la sumatoria de 275 más 22. Aquí, 318 más 0, 318. Y 318 más 0, 318. Estos son los valores de los intereses que en Excel los vamos a colocar en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4 y en el año 5, que corresponde al periodo de gracia. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su amable atención y nos vemos en una próxima video sesión de capacitación empresarial.